Aquí en vivo continuamos y ya estamos listas, las 3 para poder arrancar esta noche y con las entrevistas, teniendo que ver y hablar nuevamente de la asamblea y el día después. Oye, hoy habló Andrónico Rodríguez, ha dicho, no importa, quieren encarcelarme, hay problema, que no vean como enemiga a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Exacto, que eso le ha pedido al presidente del Estado, al vicepresidente del Estado, y además que no es un intento de golpe, él está dispuesto a todo, porque se habrá amenazado de ir a la cárcel, de procesos legales, y en realidad nosotros quisiéramos entender un poco más acerca de este tema constitucional y cómo se lo va a abordar, qué es lo que va a pasar, este enfrentamiento que ahora se está generando después de la sanción de estos proyectos de leyes y resoluciones. Hasta la Procuraduría ha dicho que es inconstitucional. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención. Así es un delito flagrante, es un desacato flagrante, ese es el término específico que ha utilizado la Procuraduría. Hoy estamos con un invitado que nos va a ayudar un poco a entender el tema constitucional, que enseguida va a estar con nosotros. Doctor, buenas noches. Los saludo, doctor Gustavo Mendoza. Él es abogado constitucionalista, nos va a ayudar un poco a entender a nosotros y a todo el país. Pero vamos a presentarle de manera previa esta nota para entrar en contexto juntos. Y si es que en 10 días no aprueba el Ejecutivo. Por más de 2/3 hemos aprobado para que las elecciones judiciales continúen. Y las reacciones no se dejan esperar tras la sesión de Asamblea Legislativa. Por un lado van a observar al costado izquierdo de sus pantallas, al costado derecho lo propio, senadores y diputados, expresando por una parte que fue legal y por otra que fue ilegal. Creo que acá está en sus manos, dudo mucho de que puedan desconocer estas leyes que se han aprobado en el tema económico, y creo que también en el tema del pedido, en el tema de lo que es las cárceles, que ha sido importante. Lamentablemente, esta instancia, ¿no es cierto?, al que ellos han legitimado permanentemente, ya ha fallado. Ha dicho que es nulo de pleno derecho. ¿Qué pasa si el presidente no promulga lo sancionado? Bueno, me parece pues que va a estar inmiscuido en problemas. Si es que no promulga, tengo entendido que vuelve a la Asamblea Legislativa. Para las sesiones de la Asamblea se utiliza el reglamento de la Cámara de Diputados. Eso es nuestra norma. Entonces, y Andrónico Rodríguez ha actuado. Por lo tanto, yo les recomiendo a este diputado, colega, que lea el reglamento, que se dé la molestia para informarse. Van a decir que es ilegal, lógicamente, porque les estaríamos cortando las uñas y cortando el poder de decidir sobre cosas que no les corresponden, ¿no? Entonces sí, totalmente ha sido legal, ¿no? Ellos dicen que han sacado un auto, pero ya, a ver, la pregunta es, ¿quién ya les cree a los autos constitucionales de las salas constitucionales? Ahí está, fue ilegal, fue legal, fue inconstitucional, ha sido un pecado lo que ayer ha hecho Andrónico Rodríguez como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A ver, te traslado a ti la pregunta, Tufi, porque sé que quieres ya preguntarle al doctor Gustavo Mendoza sobre este tema. Gracias, Miriam, buenas noches a las compañeras, al doctor Mendoza igual. Doctor Mendoza, la Procuraduría dice que la sesión de ayer es inconstitucional, la aprobación igual de la ley antiprórroga, pero también hay sectores del ala arcista que dicen que ha sido un golpe del presidente del Senado al propio David Choquehuanca y anuncian una demanda penal la próxima semana. ¿Cuánto realmente de riesgo corre Andrónico Rodríguez de ser encarcelado, como ha ocurrido con la expresidenta Yanine Áñez, por la sesión de ayer y las decisiones que se tomaron? Muchas gracias. Primero, un placer compartir algunos minutos para aclarar estas dudas. Considero que es nuestro deber desde la academia tratar de dar un poco de luces en el marco de lo que establece nuestra norma. Respecto a las consultas, primero señala usted que un órgano extrapoder, como es la Procuraduría, toma una posición respecto a la constitucionalidad o no. Es bueno apreciar en primera instancia que esta Procuraduría General del Estado, creada en la Constitución del 2009, tiene una función específica, que es precautelar los intereses legales del Estado, no hacer una interpretación sobre el quehacer cotidiano de los órganos tradicionales del poder. Primer aspecto. Segundo aspecto, respecto a aquella posible consecuencia de Andrónico Gutiérrez por haber sesionado.
Bueno, habría que precisar también que el artículo 152 de la Constitución establece la inviolabilidad para los miembros del legislativo. ¿Qué implica esto? Que por el ejercicio de sus funciones legales de control y fiscalización no pueden ser enjuiciados. Y para finalizar, respecto a la constitucionalidad, legalidad o no de la sesión de ayer, vale la pena destacar que asimismo la Constitución en el artículo 163 dispone el procedimiento legislativo y en virtud de ello se establece la constitucionalidad de la misma. Ahora, quien determina o no la constitucionalidad de una norma o resuelve conflictos constitucionales, sea de orden normativo, tutelar, competencial, es el Tribunal Constitucional. Aquellos criterios de otros terceros órganos tradicionales de poder o órganos extrapoder, como señala la doctrina, están de más y son plenamente parcializados, claro, en esta coyuntura política. Bueno, doctor Mendoza, si nos permite, por favor, quisiera mostrarle los siguientes cuadros, porque ya revisando hemos podido constatar que Andrónico Rodríguez en 4 oportunidades ya habría convocado a sesión de la Asamblea. Y le vamos a mostrar justamente en estos cuadros que dice, por ejemplo, el 22 de septiembre de la gestión 2022, el entonces titular, este es otro caso, estamos hablando de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Este es importante porque se han utilizado estos ejemplos. En su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, convocó a una sesión plenaria para tratar observaciones de 6 lotes en el Alto. Esa, por ejemplo, es un antecedente que se tiene. Vamos con el siguiente cuadro. Este sí ha sido convocado por Andrónico Rodríguez el 30 de mayo de 2023. Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, convocó a sesión del Pleno para el 31 de ese mes. El orden del día establecía la interpelación al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. A ver, vamos a repasar el siguiente, que también es una convocatoria que hizo Andrónico Rodríguez el 9 de junio de ese año. Por segunda oportunidad, Rodríguez llamó a una tercera sesión ordinaria del Legislativo para interpelar a la ministra de Salud. Y hay un dato más, por favor, para que usted tome en cuenta. Estaríamos hablando de cuándo, del 12 de junio. Rodríguez llamó a una tercera sesión ordinaria del Legislativo para interpelar a la ministra de Salud y estamos hablando de la gestión pasada. Correcto. Y si mal no recuerdo, en el tema del expresidente de la Cámara de Diputados, no solamente se trató del tema del Alto, sino también se eligió al defensor del pueblo. Correcto. En ese caso, por favor, abogado, explíquenos, ¿se está realmente usurpando funciones? Es evidente que no. El artículo 169 de la Constitución dispone la sucesión constitucional. ¿Qué quiere decir ello? Ante el vacío del poder del presidente, sea por un viaje, asume automáticamente el vicepresidente. Y esa labor que cumple el vicepresidente conforme a la Constitución de ser el presidente de la Asamblea Legislativa no puede ser ejercida por la misma persona. Y por sucesión debe ser efectuada, realizada, ejercida por el presidente del Senado. Eso es lo que dispone nuestra Constitución, pero adicionalmente no es la primera ocasión en la que ocurre. Y no solamente con la Constitución del 2009, sino en lo previo seguía el mismo procedimiento. Si queremos puntualizar, quizás una situación similar en la que hubo sucesión constitucional, tenemos ya en el pasado, tenemos sucesiones constitucionales que se han dado el 2003, antes también con el presidente Banzer y Tuto Quiroga, por ejemplo. Es decir, la sucesión constitucional está presente en el texto constitucional del 2009, de 1967, en las reformas del 94-95, en la del 2004. ¿Por qué? Porque lo que se busca precautelar es evitar los vacíos de poder para precautelar el orden público. Doctor Mendoza, viendo un poco el futuro, el presidente del Estado tiene 10 días para promulgar la ley, para devolverla, o entiendo que para vetarla igual. No sé si nos puede aclarar esto. ¿Qué pasa si el presidente Arce no promulga la ley, tampoco la devuelve? Si la ley queda ahí, ¿automáticamente rige o no? Muy bien, es muy buena su pregunta para absolver esta cuestionante, esta incertidumbre. La Constitución en el 164 dispone que una vez sancionada la norma por el Legislativo debe ser remitida al órgano ejecutivo. Este tiene 10 días hábiles desde el momento de su recepción para promulgarla, para observarla.
Pasados estos 10 días, pierde su competencia. De ser observada, tiene que remitirse nuevamente al órgano legislativo. El órgano legislativo en plenaria analizará si esa observación es fundamentada o no. De considerar que no existen fundamentos de esa observación, tiene el derecho y atribución reconocida conforme a la Constitución de promulgar a través de su máxima autoridad, es decir, a través del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, doctor, permítame esta consulta. Hablemos del pronunciamiento del TCP, de ese cedulón que se pegó ayer en puertas de la oficina de Andrónico Rodríguez. Yo le consulto, ¿tiene competencia el tribunal para emitir una determinación de esta manera? A ver, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Si se hace caso a esta determinación del tribunal, quedaría sin efecto todo lo de la Asamblea. Los magistrados, la autoprórroga, pero también los créditos y las otras leyes que han sido aprobadas, no solamente de manera particular para uno, ¿verdad? Esto quedaría nulo, pero le reitero la pregunta, ¿tiene competencia para hacer esto el tribunal? Sí, porque inicialmente debemos precisar que se ha interpuesto un recurso de nulidad. ¿Cuándo procede un recurso de nulidad? Cuando se identifica que una autoridad pública ejerce funciones que no le competen y emite actos que se consideran nulos. Quien determina ello es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ojo, la admisión no implica una decisión. Claro. Deberá analizarse aquello y corroborar si constitucionalmente Andrónico Gutiérrez usurpó funciones que, como yo le digo, a criterio plenamente en base a la norma, no usurpó ninguna función. ¿No le pareció muy rápida esa acción adicionalmente, del tribunal? Disculpe que lo muchos puntualice, porque se presentó un día antes y al día siguiente ya estaba. Adicionalmente, muchos colegas compartimos la agilidad sorpresiva de este tribunal respecto a este recurso de nulidad, porque me pareció muy oficioso. Repita, por favor. Según usted, no usurpó funciones. En base a un criterio propio que emerge del criterio normativo constitucional, no usurpó funciones. Ahora, permítame, por favor. ¿Por qué estamos en esta crisis? Porque, a ver, ¿qué ha dicho el doctor Rodríguez Belcé? Es una crisis de institucionalidad democrática en Bolivia, por el tema de que el año pasado ya debimos haber realizado las elecciones judiciales. ¿Quiénes son responsables? Los mismos legisladores. Ahora, ¿qué pasa? El resultado, tenemos un tribunal constitucional y en realidad todas las autoridades de las altas cortes que no gozan de credibilidad. Falta de legitimidad es lo que atraviesa nuestra administración de justicia. Y quiero puntualizar aquello, la falta de legitimidad es un aspecto trascendente en una situación democrática que nos toca vivir, que está muy venida menos. Y voy a puntualizar con ejemplos, no solamente la elección de jueces, que ya viene una prórroga de más de 5 meses, es decir, de estas altas autoridades. Hay otros órganos extrapoder que también no están con autoridades titulares, es decir, la Contraloría General. Es un órgano extrapoder que debiese ser elegida por 2/3 partes del legislativo. Desde el 2022 no tenemos una autoridad titular. Qué terrible. Y no queda ahí. Tenemos también un Ministerio Público cuya máxima autoridad es el fiscal general del Estado. Les comento que no se han iniciado las tareas para la nueva designación que está a cargo del legislativo. ¿Y cuándo cumple su función el actual fiscal general? En octubre, el 22 de octubre. Entonces tenemos tareas rezagadas que, sin lugar a dudas, ponen a menos el ejercicio democrático de la población, sea de forma directa, a través del voto ciudadano para elegir a máximas autoridades judiciales, o sea a través de los representantes, es decir, al legislativo que debiese cumplir con sus funciones también, elegir a un contralor, elegir a un fiscal general. Y bueno, en lo previo hemos tenido también otro antecedente respecto al defensor del pueblo. Un interinato desde el 2019 y recién el 2022 se institucionaliza. Órganos extrapoderes que se encuentran sometidos a los órganos tradicionales de poder no cumplen su finalidad.
no tiene la naturaleza esa, estos órganos La extracorporales. verdad es que hay muchos antecedentes, muchas acefalías que dejan en incertidumbre, como usted dice, y no sé qué opinan ustedes. Es que es complicada esta situación y no sé qué es lo que va a pasar. O sea, se está generando prácticamente enfrentamientos entre estos poderes. A ver, ya que Miriam lo mencionaba, Eduardo Rodríguez Belcé se ha vuelto a pronunciar en las últimas horas y dice lo siguiente: los ciudadanos autoprorrogados en el Tribunal Constitucional Plurinacional no tienen competencia alguna, menos para suspender la Asamblea Legislativa. Sus actos son nulos por mandato constitucional. Y lo dice un expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Exacto, y ha sido respetado presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Y ha dicho algo más, que tenemos que revisar la Constitución, que deberíamos ir o a una constituyente o a un referendo para de una vez, qué sé yo, solucionar este problema de la crisis que hay porque no tenemos autoridades elegidas. Ahora, también por el otro lado hay que reconocer lo siguiente. Claro, se llegó a fin de año del 2023, no ha habido elecciones. ¿Qué se hace con tantos litigantes? Esa era la gran pregunta, ¿no? Y justamente basándose en aquello, también las autoridades de gobierno han dicho no, que continúen y haya venido el hecho de que les han apoyado en esta autoprórroga. Ayer Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, era la pregunta que le queríamos hacer, pero que se retiró, propuso que, los tribunales departamentales y las autoridades puedan hacerse cargo mientras se realizan las elecciones judiciales. Es decir, concluyendo el 2 de enero el mandato de los magistrados, las autoridades departamentales se harían cargo hasta que se realicen las judiciales. Esa era una de las propuestas que habilitaba Comunidad Ciudadana. Claro, bueno, podría ser una de las opciones. Tufi, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que la crisis sigue, más allá del festejo de ayer de la oposición. La crisis sigue, no se ha destrabado el problema, va a entrar al escenario del presidente, el propio Tribunal Constitucional, este proyecto de ley ayer aprobado. Y lo que se ve ya que se dio la línea, el procurador ha dado una línea que apunta a que básicamente el presidente no va a promulgar esta ley de ayer y por lo tanto va a rebotar otra vez la ley y vamos a seguir en este círculo vicioso que nos sigue dilatando la espera de lo que son las elecciones judiciales. Yo quisiera preguntarle ahí al doctor Mendoza, en este escenario, doctor, y en el caso hipotético que usted, por ejemplo, fuera uno de los magistrados que tiene que definir si lo de ayer fue constitucional o inconstitucional, ¿qué decisión tomaría en ese rol de magistrado? Ojalá que no autoprorrogado, por supuesto, pero ¿declararía constitucional la sesión de la Asamblea de ayer o no? En primera instancia, como un ciudadano que respeta su constitución, no estaría en el marco de ningún tipo de prórroga en primera instancia. Ahora, en la labor de Tribunal Constitucional, uno debe respetar el carácter legítimo de los órganos de poder. Y ahí quiero precisar un aspecto adicional. La legitimidad es la aceptación de la población a las determinaciones del poder público. ¿Estos magistrados tienen legitimidad? Han perdido la legitimidad porque han sido elegidos por 6 años. El 2 de enero perdieron toda legitimidad. ¿Cuál es el siguiente órgano más legítimo de los órganos tradicionales de poder? El Ejecutivo tiene 2 autoridades electas. El Legislativo tiene 166 autoridades electas. El órgano electoral no tiene ninguna autoridad electa directamente por el pueblo. Entonces, es plenamente justificable quien tome la decisión es el órgano más legítimo el día de hoy. Es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque en ella está la confianza de la población. El ejercicio de la democracia representativa reposa justamente en ellos. Entonces, no es un capricho, sino es una salida legítima. Ahora, ¿quién debiese asumir esos cargos acéfalos? Esa duda que planteaba Miriam. Con la Declaración 49, quebrado 2023, estas autoridades del Tribunal Constitucional asumen esa autoprórroga, argumentando que están precautelando la seguridad jurídica de este Estado. Pero me parece muy egoísta pensar que solo ellos tienen la capacidad jurídica plena para asegurar esa seguridad jurídica. A ver, y sobre eso permítame, doctor, porque en las últimas horas se ha dicho de que la vicepresidencia se ha negado a recibir las normas ayer aprobadas en esa sesión ordinaria convocada por Andrónico Rodríguez. ¿Estamos hablando de una falta de ética de quienes son autoprorrogados hasta ahora?
Creo que la ética es lo primero que les enseñan. Ellos debieron haber renunciado, no ser obligados a renunciar. Creo que han renunciado 3, no recuerdo ya la cantidad de que han renunciado, pero no han renunciado la totalidad. Pero adicionalmente están habilitados suplentes. Suplentes que han sido elegidos de igual manera por un periodo de 6 años. Estamos fuera de ese periodo. Pero amparados en esta declaración 49-2023, han ejercido y están ejerciendo funciones. Por supuesto, más allá de un tema jurídico también está un tema ético, un tema de moralidad. Y eso desnuda la situación en la que se encuentra nuestro país, desde las altas autoridades. Ahora, pero doctor, déjenos claro esto. ¿Es constitucional la autoprórroga, sí o no? No, de ninguna manera. O sea, ¿podrían ser procesados y podrían realmente...? Por supuesto que sí. Por menos han sido procesados, existen antecedentes de procesos en contra de magistrados del Tribunal Constitucional. Nada más les recuerdo aquella polémica ley 483 que regula la ley del notariado plurinacional. Sí. ¿Recuerdan ustedes ese conflicto a través del cual estos magistrados suspenden la vigencia? Los han procesado justamente por esa circunstancia. No olvidemos a Gualberto Cusi, que en esa circunstancia fue procesado. ¿Y a las autoridades que están apoyando esta autoprórroga, les vendría un proceso también? En realidad habría que adecuar un tipo penal, un delito a esa conducta para que sigan el proceso penal. Sin embargo, a estas autoridades que emiten resoluciones contrarias a la Constitución, por supuesto que sí ameritaría un juicio de responsabilidades. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Yo sigo creo insistiendo en que aquí hay... El cálculo político es lo que está primando. ¿Pero por qué el cálculo político? ¿Para qué? Porque lastimosamente priman intereses particulares frente a los colectivos. Quizás ese Tribunal Constitucional precautela los intereses de quien ejerce el poder público el día de hoy. Por ahora. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta y me gustaría su respuesta muy personal, como profesional, como entendido en las leyes y más como boliviano. ¿Cree usted que las elecciones judiciales van a marcar un antes y un después de la justicia en nuestro país? ¿Será la solución las elecciones judiciales? Me preocupa mucho el tema de la meritocracia, que realmente esta elección cumpla con ese requisito a cabalidad. ¿Usted cree que esto va a cambiar? Como ciudadano, tengo esperanza de que así sea. Seguro. Adicionalmente, porque ese Tribunal Constitucional, creado en la Constitución del 94-95, puesto en vigencia el 1 de junio del 99, ya 25 años y unos cuantos días, ha sido creado con esa finalidad. Un órgano que haga respetar el contenido constitucional de los órganos tradicionales de poder. Espero que este Tribunal Constitucional pueda cumplir esta alta labor histórica que le corresponde para precautelar la seguridad jurídica de todos los bolivianos. Necesitamos certeza como bolivianos, como abogados, necesitamos también que se respete nuestra profesión, muy venida menos por algunas personas que no ejercen con ética esta labor. Confío y tengo esperanza, Luciana. Te agradezco por esa respuesta personal. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Mendoza, abogado constitucionalista, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Un placer y cuando la información y la academia requiera. Muchas gracias. A ver, no sé qué opinas, Tufi. Bueno, Tufi sí ha estado atento con nosotros. No tengo mucha esperanza. Sí. No tiene. Lo escuchamos. Digo que no tengo mucha esperanza en el escenario que viene en relación a las elecciones judiciales aún. Me llama la atención que una minoría parlamentaria logre trabar lo que implica la decisión de una mayoría parlamentaria. Es una crisis enorme y me llama la atención la intervención constante del Poder Judicial ya en un choque de poderes que definitivamente no ha cambiado en el escenario. Sigue este choque de poderes, injerencias de unos sobre otros y la verdad que tengo poca esperanza de que esta especie de desinstitucionalización se pueda resolver. Dijiste algo claro, Tufi, en medio de este choque de poderes, ¿quién está? El ciudadano, con la esperanza, como decía el doctor Mendoza, con la esperanza de tener pronto una justicia. Bueno, en fin, un placer conversar contigo, Tufi, seguimos.